Listo, ya estamos grabando. Bueno, muchachos, buenos días. Hoy para la clase tenemos una invitada muy especial. Es la profesora Elia Viviana León, que es ingeniera de materiales y hizo su maestría en la Nacional, en la maestría en materiales, hizo su doctorado en México en polímeros y es una experta en el tema de procesamiento y en general en el tema de los polímeros. Ella pues nos va a acompañar muy amablemente hoy para complementar lo que hemos venido viendo con respecto a este tema de polímeros. Entonces, pues le voy a dar la palabra a la doctora para que nos cuente inicialmente pues cuál es la experiencia que ha tenido y cuáles son los trabajos que ha realizado en el área de los polímeros. Doctora, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuéntenos, profesora, ya la estamos Bueno, viendo acá. sí. Bueno, en realidad yo estudié ingeniería de materiales y pues en donde yo estudié había la posibilidad de elegir opciones de profundización en cuanto a los materiales. Entonces había metalmecánica, metalurgia, cerámica y polímeros. Y pues yo elegí polímeros, entonces yo soy ingeniera de materiales con profundización en polímeros. Eh, Posteriormente, pues empecé a hacer docencia y simultáneamente realicé mi maestría, como lo dijo el profe Oscar, en la maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos de la Universidad Nacional. Trabajé con materiales poliméricos, específicamente hice mezclas de dos polímeros biodegradables, el almidón de yuca y el polialcohol vinílico. El almidón de yuca es un polímero natural y el polialcohol vinílico es un polímero de origen fósil, pero que también tiene características de biodegradabilidad, es soluble en agua. Entonces, pues la idea era hacer mezclas de ambos materiales con la finalidad de obtener un material con unas mejores propiedades mecánicas, ya que el almidón es un polímero muy frágil por sí mismo. En ese trabajo, pues básicamente lo que hicimos fue el estudio de propiedades mecánicas, térmicas, morfológicas, cristalinidad, eh, y bueno, básicamente eso fue lo que hicimos en ese trabajo. Posteriormente me fui a hacer el doctorado al Centro de Investigación en Química Aplicada en Saltillo, Coahuila, México. El doctorado es un doctorado en tecnología de polímeros y allí mi tesis, mi trabajo, pues básicamente fue el estudio de el comportamiento degradativo de un polímero de origen fósil convencional, que es el copolímero etileno norborneno. Es una policiclolefina, ya que el norborneno es un anillo compuente. Y con respecto a ese trabajo, pues se dio en varias etapas. Inicialmente estudiamos la cinética de la reacción de degradación del polímero puro y el polímero en presencia de prooxidantes, de agentes químicos que favorecían la degradación, la oxidación del material polimérico. Posteriormente hicimos un seguimiento al proceso degradativo, midiendo las propiedades mecánicas, la aparición y desaparición de grupos funcionales y las propiedades térmicas del polímero en diferentes tiempos de degradación para muestras sometidas a fotooxidación y muestras sometidas a termooxidación. A continuación de eso hicimos un estudio que nos permitió, a través de las técnicas de TGA gases masas acopladas, hacer una propuesta de mecanismo de reacción para la reacción de degradación que habíamos venido estudiando durante todo el tiempo. Y digamos que hasta ahí era mi compromiso en el protocolo de tesis de doctorado. Sin embargo, pues todo esto
para mí no iba a tener un sentido completo si no, digamos, hacía al menos algún acercamiento a la biodegradabilidad de este material, porque pues en realidad, eh, eh, si uno usa los agentes prooxidantes, la finalidad de esos agentes prooxidantes es que eventualmente el polímero pueda degradarse en condiciones ambientales en un tiempo razonable, en un tiempo corto, y no dejar en el medio ambiente ningún tipo de sustancia química nociva, ni para el suelo, ni para las plantas, ni para los animales. Ese es el objetivo que tenemos cuando usamos ese tipo de agentes prooxidantes. Entonces, pues en realidad mi interés científico estaba en verificar que efectivamente no solamente si se degradaba, no solamente perdía más pronto propiedades mecánicas, disminuía temperatura de transición vítrea, aparecían los grupos funcionales típicos de la degradación, sino que efectivamente eso iba a servir de algo, que efectivamente todos los polímeros que actualmente usamos en presencia de agentes prooxidantes en realidad sí están, digamos, haciendo que el material polimérico sea menos agresivo con el medio ambiente, sí están produciendo un beneficio ambiental. Entonces, eso era realmente mi objetivo y pues por esa razón, al terminar los experimentos comprometidos en mi protocolo, que digamos los terminé con tiempo para poder finalizar mi trabajo, pero entonces decidí buscar una estancia para poder medir la biodegradabilidad. Entonces, por eso fui a Michigan State University, a la School of Packaging, trabajé con el doctor Rafael Auras, que es un experto en el área, y sometí a mis formulaciones a pruebas de biodegradación. Entonces, bueno, eso fue bastante interesante y básicamente esa ha sido mi experiencia. Después de obtener mi doctorado, pues regresé a Colombia, me vinculé con la Universidad Nacional como docente de planta, pero en un tiempo parcial y simultáneamente soy docente de tiempo completo en la Universidad EXI, en las carreras de tecnología e ingeniería de plásticos y también en la carrera de ingeniería química, ya que ellos tienen una profundización en polímeros y pues yo estoy dando materias relacionadas con esa profundización en polímeros. Y bueno, como, como se pueden dar cuenta, es lo único que he hecho en mi vida prácticamente, estudiar polímeros y tener un hijo. Tengo un hijo y esas son las únicas dos cosas que hago en toda mi vida. Es más fácil los polímeros que el hijo, pero bueno, ahí en eso estoy. Y eso es lo que he hecho. No, no sé de nada más, no sé si me preguntan otra cosa, no tengo ni idea. Pero entonces aprovechen eso que sí les puedo responder. Bueno, doctora, yo le prometo que le voy a preguntar solamente de polímeros. Bueno, Bueno, entonces, pues por lo que usted nos cuenta, pues su experiencia, sobre todo, pues ha trabajado en general con los polímeros toda su vida, pero todo, sobre todo, pues veo que, que ha trabajado con estos temas que son muy de moda, que son la degradación de los polímeros. Pues es un tema actual, ¿cierto? En el que se toca todo el tiempo porque pues sabemos que hay un daño ambiental importante por el uso de estos materiales que pues que tienen unas propiedades muy interesantes, pero que al final de su ciclo de vida pues se convierten en un problema y por lo que veo se ha trabajado bastante en eso. Entonces, pues yo creo que le voy a hacer unas preguntas muy específicas con respecto a ese tema de lo que es el trabajo que usted ha hecho en materiales degradables y bueno, todo esto. Entonces, para empezar, pues me gustaría que nos explicara un poquito, pues, qué es eso, qué es la degradación de un polímero, o sea, qué es eso realmente, a qué se refiere cuando habla usted de la degradación de los polímeros. bueno, entonces voy a compartir mi pantalla con una presentación de apoyo que creo que tiene como los conceptos que vamos a requerir para esta explicación. Perfecto. Es todo suyo, auditorio.
Ok, quisiera saber si se Ahí está la veo. Sí, ahí la veo. presentando. Sí, señora, ahí la vemos. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poco de la degradabilidad y biodegradabilidad de polímeros. Y en esta presentación lo que tenemos son conceptos básicos acerca de degradación y biodegradación, qué factores intervienen en la degradación de los materiales poliméricos, cómo se hace el estudio y seguimiento de los procesos de degradación y biodegradación, unas reflexiones y unas conclusiones acerca del tema. Con respecto a la pregunta que me hace el profe acerca de la degradación, ¿qué significa la degradación? Pues aquí tenemos un concepto de Kellen y Tibor, ya un concepto bastante, digamos, tiene bastantes años, pero corresponde exactamente con lo que significa la degradación de polímeros, que es un conjunto de procesos que cambian las propiedades de los materiales poliméricos y dañan su apariencia física. Cuando yo doy un concepto mío, digamos, yo a este concepto, que es cierto, sí, cambia las propiedades del material y dañan su apariencia física, básicamente, ¿esto qué consecuencias tiene? Que el material deja de ser útil para el uso para el cual fue escogido o diseñado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elastómero que es una empacadura de una parte de un motor, cuando ese material se envejece, se rigidiza y deja de tener, digamos, la posibilidad o la propiedad de llenar el espacio entre las partes mecánicas que lo contienen y deja pasar el fluido que inicialmente detenía, ¿sí? Fíjense ustedes, muchas veces cuando uno ve el concepto de degradación, pues casi siempre el primer concepto, cuando yo le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿qué piensan ustedes que es la degradación de un polímero? Casi siempre me dicen que es la disminución del peso molecular. Y bueno, sí, eventualmente siempre se llega a la disminución del peso molecular, pero no todo el proceso degradativo, no en todas las ocasiones es solamente la disminución del peso molecular. Porque dependiendo del polímero que yo esté degradando, es posible que en las etapas iniciales no haya como tal una decisión molecular, sino por el contrario un entrecruzamiento y por tanto un aumento del peso molecular. Pero lo que sí es seguro es que independientemente del polímero que sea y la vía de degradación que tenga este polímero, va a haber cambios en las propiedades. Y las nuevas propiedades ya no nos sirven, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de degradación, estamos hablando de un cambio de propiedades en el material que hace que el material ya no sea útil para lo que lo elegimos. Ahora, estos cambios en las propiedades tienen origen en un cambio en la estructura química. ¿Por qué? Porque todos los materiales, no solo los polímeros, todos los materiales eh, tienen unas propiedades que dependen directamente de su estructura. La relación estructura-propiedades en la ciencia de los materiales es, digamos, algo que es insoslayable, o sea, siempre se da. Entonces, lo que nosotros tenemos o lo que hay detrás del cambio de propiedades es un cambio de estructura química. Y ese cambio de estructura química se debe a reacciones químicas. Entonces, bueno, básicamente eso es con respecto a la degradación. La otra cosa que creo que me estaba preguntando el profesor Oscar acerca de la biodegradación, ¿sí? Es la otra cosa, Sí, ¿sí? señora. Sí. Ok, no es lo mismo la degradación y la biodegradación. Cuando nosotros hablamos de biodegradación, sí, también, digamos, la degradación tiene diversos mecanismos a través de los cuales se da. La degradación se puede dar por la temperatura, se puede dar
por las radiaciones, como la radiación ultravioleta, y si estamos en el espacio, tal vez las radiaciones gamma u otro tipo de radiaciones. Se da por la acción de un esfuerzo mecánico. Se da por diversas razones, también por microorganismos, y cuando es debido a microorganismos es cuando nosotros hablamos de la biodegradación. La biodegradación implica la digestión de la cadena polimérica por parte de un microorganismo y la transformación de esa cadena polimérica en biomasa, es decir, en una molécula pequeña que usualmente forma parte del medio ambiente y que no va a dañar al medio ambiente. Entonces, podemos hablar en ese caso, no sé, de CO2, de agua, de pronto algún alcohol de cadena pequeña, pudiera ser producto de una biodegradación. Entonces, no sé si ahí hay alguna pregunta, profe. Sí, tengo una pregunta ahí. Pues usted me habla de la biodegradación. Yo he escuchado también que hay, digamos, la forma de biodegradar los polímeros digamos, hay diferentes, así como hay diferentes formas de degradarlos, también hay diferentes formas de biodegradarlos. Entonces he escuchado que hay unos polímeros que llaman biodegradables y hay otros que llaman compostables. Entonces, ¿nos podría contar algo con respecto a eso? Sí, claro. De pronto, bueno, es muy importante que entonces empecemos a aclarar conceptos, ¿no? Que los muchachos que nos escuchan a partir de hoy entiendan que cuando de pronto tienen en su mente el deseo de contar con un polímero que se degrade en el medio ambiente, es importante que precisen eso, que lo que quieren no es que se degrade, sino que se biodegrade. Porque de hecho, los polímeros se degradan en el medio ambiente. Porque acuérdense que el concepto de degradación era el cambio de propiedades. Y yo estoy segura que si usted va a Doña Juana o si usted, no sé, encuentra en la playa una botella de PET enterrada en la arena y esa botella lleva muchos años ahí enterrada o meses, ¿verdad? Al sol, al agua, al ambiente salobre del mar, de seguro va a estar opaca, va a estar más frágil y no va a ser igual que la botella que está en los dispensadores del supermercado. ¿Qué quiere decir eso? Que la botella de hecho se degradó, cambiaron sus propiedades, ¿sí? Pero es que eso no es lo que nosotros queremos, ¿cierto? El imaginario que nosotros tenemos es que nosotros podamos poner esa botella o una bolsa o cualquier objeto de un material polimérico en la tierra y desaparezca, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, eso es biodegradación. Y con respecto a la pregunta del compostaje, el compostaje es un tipo de biodegradación, pero tampoco permitiría que uno coloque el objeto en la tierra, en el pasto, en la arena y desapareciera y se convirtiera en biomasa. Eso no sería posible para un polímero biodegradable compostable. Entonces, un polímero que sea biodegradable compostable quiere decir que es biodegradable, pero no implica eso que en cualquier condición se va a biodegradar, porque precisamente el compostaje incluso tiene normas técnicas que lo controlan, que lo regulan, que nos dicen en qué condiciones deben ser, en qué condiciones debe ser que se da ese compostaje y resulta que esas condiciones son, así como para hacerlo sencillo, una temperatura de 55 grados más o menos 5 grados centígrados y una humedad de 50% más o menos 5 grados, 5%. ¿Sí? Entonces, evidentemente, eso no ocurre ni en la tierra, ni en el mar, ni en la arena, ni en ningún tipo de, digamos, ambiente, ¿sí? Natural. Ujú. Ni siquiera en el relleno sanitario. Entonces, si usted coloca un material biodegradable compostable en la basura y llega al relleno sanitario,
ese material se va a comportar exactamente igual que un polímero convencional, que un polipropileno, que un polietileno, que un PET, que un PVC. Es decir, va a quedar intacto. ¿Sí? Entonces, Sí. aquí les quería mostrar algunas normas estas son normas ASTM, pero también pues hay otras normas ISO o de la Unión Europea, que todas estas son relacionadas con la degradación, incluso con la biodegradación. Por ejemplo, esta es la ASTM, la que tenemos aquí, la ASTM de 5338. Fíjense que es el método estándar para determinar la biodegradación aeróbica de materiales plásticos bajo condiciones controladas de compostaje. ¿Sí? Entonces, esta norma es específica para medir la biodegradabilidad en condiciones de compostaje. ¿Sí? Entonces, así como esta es solamente una muestra de normas, hay muchas normas técnicas acerca de la degradabilidad, biodegradabilidad de materiales poliméricos. Bueno, profe, ¿y entonces de qué depende, digamos, que un material sea biodegradable o que sea compostable? O sea, ¿eso qué? ¿Cómo hace uno para saber? ¿O cómo? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que analizar es la estructura química y en cuanto a eso, pues básicamente vamos a ver que hay factores que intervienen en la degradación. Tenemos unos factores externos que degradan a los materiales poliméricos, como ya lo habíamos mencionado, como el oxígeno, como las radiaciones de diferentes tipos, como gamma, radiaciones ultravioleta, partículas. También el esfuerzo mecánico puede ocasionar escisión molecular del material polimérico. Contaminantes metálicos que pues efectivamente van a acelerar los procesos degradativos. De hecho, digamos que la prooxidación se basa en la presencia, en algunos casos, ¿no? No en todos los casos, pero algunos de los agentes prooxidantes más usados son iones metálicos, ¿sí? Porque aceleran los procesos de degradación, específicamente aceleran las reacciones de oxidación y también la presencia de sustancias químicas, así como la presencia de agentes microbianos que eventualmente puedan atacar el material. Ahora, ¿cuándo van a atacar esos agentes microbianos al material polimérico? Pues depende básicamente de su estructura química. Digamos, los grupos químicos que hacen que los polímeros o que una macromolécula o un polímero sea más atractiva, más apetitosa, por decirlo de alguna manera, para un microorganismo, básicamente son grupos hidroxilos, grupos oxígeno, ¿verdad? Unidos al polímero a través de dobles enlaces o en medio de enlaces carbonados en una cadena polimérica, o sea, grupos cetona, de pronto éteres, ésteres, en general, eh, digamos, grupos químicos que contengan oxígeno u OH. Esos Ujú. grupos químicos van a, de alguna manera, hacer al polímero más atractivo para que los microorganismos lo consuman, ¿sí? Entonces, tenemos también esos factores, ¿cierto? Que son digamos, los factores internos que favorecen la degradabilidad de los polímeros, va a ser pues la presencia de esos grupos cromóforos. Algunos de esos grupos cromóforos son los que acabo de mencionar, pero también de pronto la presencia de dobles enlaces. Resulta que estos grupos cromóforos son aquellos que al ser, digamos, incididos con radiación ultravioleta, pueden con facilidad disociarse, romper los enlaces, ¿sí? La radiación ultravioleta tiene la energía justa para romper los enlaces y producir un radical libre que es pues el precursor de una reacción de degradación. Entonces, esa presencia de grupos cromóforos, además de los que mencioné anteriormente como grupos hidroxilos, oxígenos, en general grupos químicos que contengan oxígeno,
También tenemos la posibilidad dentro de los grupos cromóforos de los dobles enlaces. Los dobles enlaces también son bastante sensibles a la radiación ultravioleta. Otro factor que va a ser interno en la cadena del material y que va a, de alguna manera, afectar el comportamiento degradativo va a ser la cristalinidad del material. Sabemos que los polímeros no son cristalinos en el porcentaje que es cristalino, por ejemplo, un metal. En general, no hay polímeros que nosotros podamos llamar cristalinos. Los polímeros pueden ser semicristalinos o amorfos. 100% amorfos, es decir, sin orden a largo alcance, sino apenas orden a corto alcance. O semicristalinos, es decir, que parte de ellos pudiera llegar a tener un orden a largo alcance. Entonces, cuando tenemos un polímero semicristalino, a mayor grado de cristalinidad, vamos a tener que es más difícil la degradación de ese material, porque la cristalinidad genera un empaquetamiento molecular que hace difícil a los agentes externos penetrar la estructura polimérica para iniciar las reacciones de degradación. El otro factor sería la presencia de carbonos terciarios, pues carbonos terciarios implican la presencia de hidrógenos lábiles, hidrógenos que son fáciles de atacar y extraer generando radicales libres, que son los precursores de las reacciones de degradación. Entonces, digamos que esos serían como los factores internos a la estructura del material polimérico. Ahora, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer, digamos, para mejorar el comportamiento de los materiales poliméricos en el medio ambiente? Ha sido pues tratar de colocar en las moléculas de los polímeros convencionales alguno de estos factores, ¿no? Entonces, se ha procurado, por ejemplo, la introducción de grupos cromóforos, de pronto a través de algún tipo de reacción de funcionalización o de introducción de grupos en cadenas poliméricas ya existentes. Y la otra cosa que se ha hecho es la adición de agentes prodegradantes o prooxidantes para, digamos, favorecer las reacciones de degradación, ¿sí? Entonces, esas son como, digamos, desde la estructura, las causas que pueden generar la degradación de un material polimérico o que afectan la degradación de un material polimérico, y dadas, digamos, esas condiciones, se proponen soluciones como la, digamos, modificación de la estructura química del material a través de la introducción de grupos cromóforos y de los aditivos prodegradantes. Entonces, no sé si eso contesta a su pregunta. Sí, señora. Sí, gracias. Doctora, bueno, entonces, básicamente, como resumen, podríamos decir que como que digamos, el tipo de degradación que va a sufrir el material como que dependería como de, pensándolo que la estructura química sería como la personalidad del polímero, como que dependería de eso, entonces va a tener algún tipo de degradación en particular, ¿cierto? Sería esa la... Sí, en definitiva, sí. ¿Sí? O sea, hay polímeros, por ejemplo, el polipropileno es un polímero convencional de origen fósil que no es biodegradable, pero tiene hidrógenos lábiles que lo hacen tener un proceso de degradación más rápido que el polietileno, por ejemplo, que no tiene hidrógenos lábiles, ¿sí? Pero digamos que, por ejemplo, el almidón o la celulosa o el PLA, que son polímeros que son biodegradables, en el caso del PLA compostable, todos tienen presencia de grupos OH o grupos oxígeno o algún tipo de carbonilo en su estructura. Ya. Bueno, doctora, ¿nos podría contar cómo se hace para medirle? O sea, ¿uno puede medir eso? ¿Hay alguna manera en el laboratorio o en la industria? No sé cómo se hace para determinar que un polímero sí es biodegradable. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo lo Sí, hace? sí, podemos determinar la degradación, estudiar la degradación y la biodegradación, ¿sí?
Entonces, con respecto al estudio y seguimiento de la degradación, pues primero sería interesante mirar cómo es, por ejemplo, el proceso de oxodegradación de polímeros. Entonces, aquí tenemos un mecanismo como resumido de la oxodegradación de polímeros. Básicamente, si nosotros tenemos un polímero radical, ¿cierto? Y está en presencia de oxígeno bimolecular, pues básicamente puede formar un óxido o peróxido, sí, un radical peróxido polimérico sería esto. Ese radical, como siempre ese radical va a ser como el precursor de la reacción, puede encontrarse con una molécula de un polímero y reaccionar con, por ejemplo, abstraer este hidrógeno y generar un radical polimérico, un nuevo radical polimérico que puede nuevamente encontrarse con una molécula de oxígeno y reaccionar con ella. O puede también ese peróxido polimérico radical encontrarse con ese polímero y formar, por ejemplo, un peróxido, perdón, formar, por ejemplo, un hidrógeno que esté libre en el ambiente. Y bueno, también si, por ejemplo, nosotros generamos esos hidroperóxidos y los ponemos en presencia de un ion metálico, entonces ese ion metálico va a tender o va a acelerar la ruptura de los hidroperóxidos y generar pues nuevos radicales, ¿no? Y esta presencia de estos iones metálicos va a acelerar el proceso de ruptura de hidroperóxidos y por tanto el proceso de degradación, ¿sí? Entonces eso sería como de manera muy simplificada algunas de las reacciones que ocurren durante el proceso de degradación. Entonces fíjense que del seguimiento o del estudio de la degradación, nosotros tendríamos que en alguna de las técnicas que usáramos, podríamos pensar en la detección de grupos químicos, ¿no? Por ejemplo, en la detección de enlaces OH, de enlaces CO, de enlaces, digamos, ¿sí? Los enlaces que se van formando durante las reacciones de degradación. Entonces, eso es importante como para tener en cuenta a la hora de elegir técnicas para el seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ya aplicado a polímeros específicos, la degradación de poliolofinas. Aquí tenemos el ejemplo de polietileno y polipropileno. En el caso del polietileno, vemos que, bueno, es una molécula que sabemos que pues inicialmente el primer paso, que es la obtención del radical polimérico, va a ser difícil porque estructuralmente el polietileno es el polímero más estable que tenemos, ¿no? Tiene simetría, tiene 4 sustituyentes iguales, la unidad repetitiva, que además son el átomo más pequeño posible de la tabla periódica, que es el hidrógeno, y eso favorece la cristalinidad, como habíamos visto en una lámina anterior. La cristalinidad va a ser un factor determinante, entonces vamos a tener un polímero que va a ser muy estable químicamente porque no va a tener ningún hidrógeno lábil, no tiene carbonos terciarios, adicionalmente cristaliza, entonces eso es otro factor que disminuye la velocidad con la que se va a dar la reacción de degradación, pero eventualmente supongamos que se forma un radical y como hablábamos se encuentra con un oxígeno y forma un peróxido, ¿sí? Y ese peróxido puede encontrarse con otro radical y, por ejemplo, generar un entrecruzamiento. Entonces, el polietileno en general va a iniciar la reacción de degradación vía entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos en este caso, por ejemplo, detectar etapas iniciales de la reacción encontrando, por ejemplo, enlaces oxígeno-oxígeno u oxígeno o carbono-oxígeno, por ejemplo, en un infrarrojo, ¿sí?
Por su parte, el polipropileno, aunque tiene una estructura muy similar al polietileno, tal vez podríamos pensar que es bastante parecido, incluso en propiedades. Sin embargo, pues lo que pasa es que él sí tiene un hidrógeno lábil, ¿cierto? Este sustituyente CH3 hace que haya un hidrógeno lábil y en ese hidrógeno muy probablemente es sacado con facilidad de la cadena, se encuentra nuevamente, como el caso del polietileno, con el oxígeno bimolecular y forma el peróxido. Sin embargo, en este caso, digamos que más que encontrarse con otro radical y formar el entrecruzamiento, ese radical libre va a tender a generar una escisión molecular. Entonces, el polipropileno va a irse desde primeras etapas de la degradación vía escisión molecular y va a generar una pérdida de peso molecular más rápida que en el caso del polietileno. Entonces, conociendo estas reacciones, más o menos cómo podría ser lo que sucede con un polímero durante la degradación, entonces pues podemos orientarnos acerca de cómo estudiar, por ejemplo, la cinética de degradación, ¿cierto? Aquí tenemos una ecuación para el estudio de la cinética de degradación y podemos también orientarnos acerca de, bueno, cómo podemos conocer más de cerca, qué tenemos que hacer para entender mejor ese comportamiento degradativo. Entonces pudiéramos pensar inicialmente en una etapa de estudio de la cinética de la degradación que se puede hacer a través de técnicas de caracterización térmica, como el TGA, que es la que yo he usado, pero también con ensayos de DSC se puede hacer. Entonces, básicamente, uno llega después de integrar la ecuación que vimos al final de la lámina anterior, uno llega a una ecuación tipo Arrhenius que le permite generar gráficas para determinar parámetros como la energía de activación, la constante preexponencial y el índice de la reacción, ¿no? También podemos hacer el seguimiento al proceso degradativo a través del cambio de propiedades. Entonces nosotros podemos, vamos a ver ahorita más adelante, en el laboratorio simular condiciones de degradación y tomar muestras de materiales en proceso de degradación en diferentes tiempos de degradación para diferentes condiciones de degradación y medir, por ejemplo, propiedades mecánicas, térmicas, de pronto ver qué grupos químicos se encuentran presentes y a través de esas evidencias indirectas, digamos, sacar conclusiones acerca del proceso degradativo. Y también pudiéramos en determinado momento tratar de determinar qué reacciones químicas están ocurriendo, ¿sí? Entonces, pudiéramos, por ejemplo, hacer un seguimiento a través de técnicas como, no sé, TGA gases masas acoplado o infrarrojo en plancha de calentamiento a tiempo real para poder determinar esos grupos químicos que se van formando durante la reacción. Y si lo que nosotros queremos es medir la biodegradación, entonces podríamos, por ejemplo, en un ensayo, por ejemplo, de respirómetro, en una cámara respirómetro, determinar, por ejemplo, CO2 evolvente a partir del compostaje de una molécula de polímero, ¿no? Y entonces eso nos permitirá de alguna manera sacar conclusiones acerca de la interacción con el medio ambiente, porque si nosotros en un ensayo de cámara respirómetro, de acuerdo con la norma ASTM de 5338, concluimos que efectivamente hay un porcentaje de los carbonos que conforman inicialmente la cadena polimérica que se transforman en CO2 y están evolviendo del sistema. Entonces puedo saber qué porcentaje de biodegradación a través del compostaje se está dando, ¿no? Entonces esas serían como las técnicas y podemos ir mirando, digamos, de manera general ya
qué instrumentos, qué, digamos, equipos desde el laboratorio se necesitan para ello y más o menos cómo se ven esos resultados que se obtienen para conocer ese comportamiento degradativo del material, ¿sí? Entonces, para la medición de parámetros cinéticos, como les mencionaba, tenemos eh, un ejemplo, la termogravimetría, ¿cierto? Entonces, son ensayos que se le hacen a formulaciones de polímeros, generalmente muestras no mayores a 10 miligramos. Este es un ensayo que permite calentar la muestra desde temperatura ambiente o 0 grados centígrados hasta 650, 700, 800 grados centígrados. Yo fijo ese rango y lo hago a diferentes velocidades de calentamiento. Lo puedo hacer en atmósfera de nitrógeno, en cuyo caso no vería las reacciones de oxidación, o en atmósfera de oxígeno, o en atmósfera, por ejemplo, de aire. Podría ser, digamos, interesante para nosotros el comportamiento en aire. Esos datos nos permiten aplicarlos o utilizar esos datos en la ecuación tipo Arrhenius que se consigue y utilizar diferentes modelos matemáticos que se tienen, como el modelo de Kissinger, el modelo CAS de Kissinger, Akaira Sunose, el Friedman, el Koch-Redfer, el de pseudo primer orden. Estos se hacen fundamentalmente en atmósfera de nitrógeno, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué en atmósfera de nitrógeno? Bueno, porque ellos requieren una curva derivativa de un solo pico. O la otra forma sería, si tengo una curva derivativa del ensayo de TGA de varios picos, tendría que hacer la deconvolución para poder aplicar el modelo a cada pico en particular. Sin embargo, pues eso, por experiencia les digo que matemáticamente es muy complejo y que es difícil de lograr, ¿no? Entonces, en principio, los resultados mejores los obtendría uno en atmósfera de nitrógeno y a través de esas curvas uno podría determinar, entonces, la energía de activación, la constante preexponencial y la constante N de índice de la reacción en atmósfera de nitrógeno. Se podría, a través de estos datos, determinar la estabilidad térmica en atmósfera de nitrógeno. Y bueno, digamos que con un poco de dificultad o tal vez menos precisión en atmósfera de oxígeno. Entonces, digamos que esto nos permitiría determinar los parámetros cinéticos. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, yo simplemente, si yo recuerdo que la energía de activación me habla a mí de qué tan difícil es iniciar una reacción, entonces yo puedo comparar las energías de activación de formulaciones, por ejemplo, de polímeros puros o de polímeros en presencia de agentes prooxidantes y ver si la energía de activación baja o sube o queda igual. Entonces, si yo veo que una energía de activación baja, quiere decir que se requiere menos energía para iniciar la reacción, entonces yo podría pensar que esa reacción se va a dar con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, para esto, ¿sí? Sí. ¿Alguna pregunta, profe? No, que sí, le entiendo. Ok, entonces esto nos podría dar una idea de degradabilidad desde la química, desde la reacción química, ¿sí? Más no de biodegradabilidad, ¿sí? Eh, entonces, bueno, es importante porque, por ejemplo, por mi experiencia, yo sí comprobé que efectivamente mis polímeros formulados con prooxidantes tenían energías de activación menores. ¿Qué quería decir eso? Pues que sí, que efectivamente la presencia de los prooxidantes aceleraba el proceso degradativo, lo hacía más fácil, permitía iniciar la reacción de degradación de manera más fácil, necesitaba menos energía. Y cuando hice el seguimiento de la pérdida de propiedades, efectivamente, las formulaciones que tenían agentes prooxidantes perdían propiedades más rápido, en menor tiempo, ¿sí? Ahora, cuando llevé los polímeros a la cámara respirómetro, resulta que pues los resultados me dijeron que los polímeros no eran biodegradables.
¿sí? Entonces, fíjense la diferencia. Los agentes prooxidantes sí hacen que el proceso degradativo sea más fácil, disminuyen la energía de activación y la degradación se da más rápido, pero no hacen al polímero biodegradable, ¿sí? Entonces, eso es importante de tenerlo en mente. Bueno, ¿cómo hago, cómo mido esas cosas en el laboratorio? Entonces, yo tengo aquí dos maneras, ¿no? Tengo una cámara de degradación acelerada, UV, tengo un horno de laboratorio. En la cámara de degradación acelerada, UV, yo mido, puedo someter al polímero a condiciones de fotooxidación en el laboratorio. Y en el horno lo puedo someter a condiciones de termooxidación, ¿sí? Entonces, esto forma parte de mi tesis de doctorado, estas condiciones que están acá. Aquí tenemos, miren, aquí están mis polímeros. Entonces eran mis polímeros. Yo obtuve películas a partir de las formulaciones. Recuerden que estamos hablando de copolímeros de etileno norborneno en presencia de agentes prooxidantes, que eran en mi caso estearatos de hierro y de manganeso, o sea, iones metálicos, en presencia de iones metálicos. Entonces yo de cada una de las formulaciones hice probetas que tenían estas dimensiones, 3 de milímetros por 130 milímetros, las sometí a las condiciones de la cámara de degradación acelerada UV y también a termooxidación en horno. En el caso de la cámara UV tenía ciclos, bueno, utilicé lámparas con longitud de onda de 340 nanómetros, ¿sí? Y tenía ciclos de exposición a rayos ultravioleta 20 horas a una temperatura de 50 grados centígrados, más o menos 3, y después tenía otro ciclo de condensación, o sea, se sometía a humedad durante 4 horas a una temperatura de 40 grados centígrados, más o menos 3 grados centígrados. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que se cumplían estos ciclos. Primero 20 horas de radiación ultravioleta con esta temperatura, después 4 horas de humedad con esta temperatura, y eso sucedía durante los días del ensayo. Dependiendo de la formulación, hubo formulaciones que se degradaron totalmente en 5 días, hubo otras que aguantaron hasta 35 días. Y bueno, en el caso de la termooxidación, entonces fue un horno de convección forzada que colocamos a 80 grados centígrados durante 170 días y se tomaron muestras cada 30 días aproximadamente. Se tomaron muestras en el día 0, o sea, el día que se obtuvieron las películas, en el día 30, en el día 60, en el día 90, más o menos cada 30 días, en el día 120 y en el día 150 se tomaron muestras y se sometieron tanto las muestras de fotooxidación como las de termooxidación a ensayos de infrarrojo, de transformada de Fourier, calorimetría diferencial de barrido para determinar la transición vítrea y ensayos mecánicos de tensión. Y se observó cómo cambiaban las propiedades con el tiempo de condiciones de degradación. Ahora, como fíjense ustedes, que acá yo les decía que el tiempo de ensayo estuvo entre 5 días y 35 días, mientras que aquí en todos los casos fue de 170 días. Eso es porque las condiciones de fotooxidación en cámara de degradación acelerada son mucho más agresivas que la simple termooxidación. O sea, la radiación ultravioleta combinada con presencia de oxígeno y humedad es sumamente agresiva, es una condición de degradación sumamente agresiva, mientras que en el horno solamente fue la temperatura y el oxígeno, ¿no? Entonces aquí tenemos fotooxidación y aquí tenemos termooxidación. Entonces, sometimos probetas a ambas condiciones y hicimos el seguimiento al proceso de degradación a través de ensayos de tensión en una máquina de ensayos universales Tinius-Olsin con una capacidad de 50 newton y una velocidad de ensayo, o sea, una velocidad de subida de la mordaza de 12,5 milímetros sobre minuto, y se hizo con la norma STM de 882, que es la que se utiliza para las pruebas de tensión de películas de materiales poliméricos. También se hizo
calorimetría diferencial de barrido, en un equipo de un calorímetro TA Instrument Q200 con una velocidad de calentamiento de 20 grados centígrados por minuto. Esto fue más, no puse aquí el rango de temperaturas, pero eso fue más o menos, el calentamiento fue desde 0 grados más o menos a 250 grados centígrados, porque la transición vítrea del polímero que tenía mayor transición vítrea era alrededor de 140 grados centígrados. Entonces necesitábamos llegar más o menos a 200 o un poco más de 200 para ver bien esa transición vítrea. Y también hicimos ensayos de infrarrojo, de transformada de Fourier, donde se analizaron los espectros de infrarrojo, y también se calculó el índice de carbonilos, que es digamos, un parámetro muy utilizado para determinar el avance de los procesos degradativos. Se hace en el caso de los infrarrojos, uno puede obtener los resultados en transmitancia o en absorbancia. Para el índice de carbonilo, lo que se reporta o lo que se utiliza son los datos de absorbancia de 2 picos. Un pico que es al que se le hace seguimiento, en este caso fue el pico a 1712, que es un pico en la zona de los carbonilos, y un pico de referencia, que en este caso fue el pico de CH estiramiento, perdón, el pico de CH de formación, que es a 1400, en este caso se presentó a 1456 centímetros a la menos 1. Ese pico se puede presentar entre 1380 a 1460, 1470, ese pico de CH de formación, dependiendo del estado de vibración del carbón. Entonces, bueno, se hacen esos ensayos. ¿Qué se obtiene? Aquí tenemos, por ejemplo, del ensayo de tensión, obtuvimos esta curva. Básicamente lo que estamos graficando aquí es la deformación en porcentaje versus el comportamiento de las diferentes formulaciones. Cada una de estas era una formulación A, AF1, AF2, AM1, AM2. Son las diferentes formulaciones. El A es el polímero puro, y las demás son las formulaciones de hierro en una concentración, que es el F1 y F2, era otra concentración, y manganeso en la concentración 1 y manganeso en la concentración 2. Entonces, básicamente, y esto se hizo durante 5 días. ¿Sí? Fíjense que hay, en el caso del polímero puro, se hizo hasta el día 5º, pero en las formulaciones el día 5º no aparece. Fíjense que la barra magenta no aparece, porque todas estas formulaciones en fotoxidación, esta fue para los resultados para fotoxidación, en el día 5º ya estaban tan fragilizadas que ya no eran dimensionalmente estables. O sea, cuando uno de pronto las cogía con una pinza, trataba de sacarlas de la cámara UV, simplemente se fracturaban, o incluso algunas ya estaban totalmente fracturadas y se habían caído de los portamuestras, ¿sí? ¿Como un vidrio? ¿Se volvía como un vidrio? O sea, así Pero como, o sea, sí, quiero decir en lo delicado, como si uno cogiera un vidrio y se rompiera así, como si cogieras un vidrio con un espesor de, muy no sé, delgadito. sí, del orden de micras. Ya. Y lo trataras de apretar entre los dedos, pues se fractura, ¿sí? Ujú, Y en algunos casos realmente eran ya polvo las muestras cuando las fui a sacar. ya. Entonces, ahí es donde se ve la agresividad. Fíjense que en este caso, en estas formulaciones A, recuerdo que inicialmente, ¿qué conclusión saqué yo? Bueno, que esas que se habían desmoronado eran las que se degradaban con mayor rapidez, ¿sí? Entendiendo yo por degradación solo la pérdida de las propiedades. Pero, o sea, yo reconozco, no, mentira, entendiendo, en ese momento de mi vida, en ese momento cuando estaba haciendo esa tesis, para mí la degradación la asociaba yo más con la pérdida de peso molecular. Entonces yo Ujú, imaginaba que esas que se habían, digamos, vuelto polvo,
eran las que más se habían degradado y por tanto tenían mayor pérdida de peso molecular. Sin embargo, cuando pude hacer la medición de peso molecular, me di cuenta que esos polvos en realidad tenían una pérdida de peso molecular muy pequeña. Eran el mismo polímero con un peso molecular casi el mismo. Supongamos que el peso molecular inicial era alrededor de 45 miligramos mol. Y a los 60 días, digamos, de tener los materiales en la cámara que ya eran totalmente polvo, ¿sí? Ya no, simplemente los tenía ahí para degradarlos, para prepararlos para la biodegradación, para el ensayo de la 5338. No, resultaba que esos polímeros todavía pesaban 20.000 y yo necesitaba que llegaran a 5.000 para poderlos someter a la biodegradación en la cámara respirómetro. O sea, que era como si se hubieran molido allá adentro. O sea que el polímero perdió las propiedades, se volvió frágil, pero el peso molecular seguía siendo muy alto para ser atractivo para un microorganismo, porque la norma 5338 dice que, o digamos que de alguna manera como que limita o da una idea de que si el polímero pesa 5.000 gramos mol para abajo, ya el microorganismo lo va a atacar. Entonces, digamos que la norma exige que para un polímero convencional con prooxidantes, al que se le va a hacer la prueba de biodegradación, hay que asegurar que llegue a la cámara con un peso molecular menor a 5.000. Con el comportamiento mecánico que tenían las muestras, yo juraba que ya había llegado a 5.000 o menos. Y resulta que estaba todavía en 20.000, o sea, solamente había perdido la tercera parte de su peso molecular. Entonces, eso es lo que me mostró a mí, fue dos cosas. Y a partir de ahí fue que cambié totalmente mi percepción de lo que era la degradación. Y dejé de pensar que estaba directamente asociado a la pérdida de peso molecular y empecé a pensar que era realmente solo un cambio de propiedades la degradación. Que eventualmente llega al peso molecular, sí, todos al final llegan a la disminución de peso molecular, pero no necesariamente el hecho de que tenga un polímero, un cambio radical de propiedades mecánicas, quiere decir que haya cambiado radicalmente su peso molecular. Entonces, bueno, eso así como a nivel de contarles mi experiencia. Pero bueno, aquí, ¿qué se ve? ¿Cómo disminuye la elongación en el tiempo en la formulación AF2 es como la que se comportó más digamos, predecible, ¿no? Lo que espera uno, que a medida que pasa el tiempo de degradación, disminuya la elongación porque el polímero es más frágil y menos flexible. Entonces, eso se vio muy bien para la formulación AF2. Para las otras formulaciones no fue tan digamos, tan predecible o tan como se esperaba, pero por lo menos la M1 y la M2 efectivamente en el último día tenían menos elongación que el primer día. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, aquí en este caso donde tenemos valores intermedios de elongación que pareciera como que hubiera un aumento y disminución de ese comportamiento, por ejemplo, aquí en estos 3 últimos datos y aquí en estos 4 últimos datos, pareciera que hay, digamos, que se estuviera detectando que hay cierto entrecruzamiento y posterior escisión molecular, porque durante el entrecruzamiento es probable que el polímero a mayor entrecruzamiento sea más rígido y pueda elongarse menos. Entonces, bueno, ahí digamos que pudiera haber comportamientos intermedios dependiendo de la formulación y del mecanismo a través del cual se esté dando esto, ¿no? Aquí vemos una gráfica de índice de carbonilos. ¿Cómo se ve la gráfica de índice de carbonilos? Que recuerden que era el cociente del pico de absorbancia que se quiere seguir sobre el pico de absorbancia que se toma como referencia. Ese pico de absorbancia que se toma como referencia debe ser un pico que uno elige, del cual uno no espera ver cambios.
durante la mayor parte del proceso degradativo y nosotros habíamos elegido el pico de CH de formación. Y bueno, básicamente lo que sucede es que a medida que avanza el proceso degradativo, van apareciendo más grupos carbonilos, aumenta la intensidad de ese pico carbonilo y aumenta, por tanto, el valor de índice de carbonilos, ¿sí? Entonces, digamos que en la formulación C, la formulación roja y la verde, que son las 6CF1, eso se vio, digamos, durante todo el proceso. En este caso, fíjense que este llega hasta 180 días, o sea, el dato de 170 días, esto es para la termooxidación. Este resultado que estamos viendo era para la termooxidación de las formulaciones del polímero C. Pero pues también se da el caso, ¿verdad? Se puede dar el caso en que se llegue a un pico máximo de índice de carbonilos y que después de ahí pues empiece a disminuir el índice de carbonilos, o sea que empieza a también aumentar la intensidad o disminuir la intensidad del pico de referencia y por eso los valores del cociente dan lugar a este tipo de comportamientos, ¿no? Pero digamos, en resumidas cuentas, cuando yo veo que hay un aumento del índice de carbonilos, quiere decir que se están formando grupos carbonilos y recuerden que los grupos carbonilos son digamos, un producto del proceso degradativo, porque a partir de esos hidroperóxidos que se rompen, se forman grupos carbonilos que son estos que vemos o que detectamos aquí en el gráfico de índice de carbonilos y también en el gráfico infrarrojo que vamos a ver aquí en esta lámina, ¿no? Este es el espectro infrarrojo. Aquí este fue para la formulación A, que se sometió a fotooxidación, 5 días. Entonces, básicamente, digamos que esta zona que está entre 1640 y 1840 centímetros a la -1 es la zona de los carbonilos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué picos se ven ahí, ¿sí? Están ahí los picos del CH, el estiramiento alrededor de 3000 y la deformación alrededor de 1550, 1450. Acuérdense que es nuestro pico de referencia para el índice de carbonilos. Y también vemos este pico que corresponde con los carbonilos, ¿sí? Entonces, esos carbonilos pueden estar unidos a un ácido, pueden ser parte de una acetona, pueden ser parte de un aldehído, ¿sí? Pero todos esos se presentan en esta zona. Y fíjense que el tiempo cero, que es esta curva negra de arriba, prácticamente el pico de carbonilos no existía y a medida que fue pasando el tiempo, ¿cierto? Fue aumentando hasta que en el día quinto observamos este pico de carbonilos bastante pronunciado. ¿Eso qué indica? Este comportamiento de cambio del pico de carbonilos en el tiempo que indica que efectivamente se están formando los carbonilos, por tanto la reacción de degradación está sucediendo, ¿sí? Si nosotros tomamos esta zona y vemos el mismo ensayo, el mismo gráfico, pero desde la absorbancia, recuerden que en el infrarrojo puedo ver transmitancia y absorbancia, me acerco justamente a esa zona entre 1850 y 1650, lo que veo es esto. Y fíjense que hay en esa zona, para esta muestra hay como unos evidentes dos picos, pero de pronto si yo hago una deconvolución puedo encontrar hasta 3 o más, ¿no? Sin embargo, bueno, y aquí me faltó que también aquí alrededor entre 1100 y 1200 se ven picos relacionados con el enlace CO. Y aquí alrededor de 3600, entre 3250 y 3400 más o menos se ven los picos OH. Y bueno, acá en el de absorbancia, vamos a ver que pues alrededor de más o menos 1720, 1712 era el caso. Esos grupos que pueden detectarse ahí pueden ser todos estos digamos, carbonilos, ¿no? Aldehídos, ¿cierto? Puede ser un aldehído, puede ser un ácido, puede ser una acetona en esta zona. Y de este lado puedo tener este grupo, ¿cierto? Entonces,
Fíjense que esos carbonilos que encontré pueden estar relacionados con todos estos diferentes grupos químicos y estructuras químicas. Entonces, del ensayo infrarrojo puedo determinar qué grupos químicos se están formando en las etapas iniciales. En las etapas finales, ya cuando se ha dado la degradación, incluso se observa cómo los picos de CH van desapareciendo si uno hace el infrarrojo de calentamiento en tiempo real. Al final, cuando ya la muestra se está carbonizando, estos picos desaparecen totalmente. ¿Sí? Digamos que durante la mayor parte del tiempo de degradación permanecen sin cambio. Entonces, por eso tomamos como base este pico de deformación de CH. Y bueno, lo que sí se observa es la aparición de carbonilos y la aparición de OHs, ¿no? En esta zona. Bueno. En cuanto a la propuesta de mecanismo de reacción, entonces, como les decía, lo que yo usé, la técnica que yo usé fue TGA gases masas acoplado, pero también se pudiera hacer, por ejemplo, un TGA masas acoplado. Bueno, no sé, hay diferentes técnicas acopladas que pueden servir ahora. Porque yo elegí TGA gases masas acoplado? Porque yo podía con el TGA gases masas acoplado, hacer seguimiento a las temperaturas, ¿verdad? A las cuales iban evolviendo grupos que se identificaban en gases. Y después en masas podía identificar como cuáles, podía separar, ¿verdad? Todos esos diferentes señales y ver más o menos a qué estructura química me podía estar digamos, refiriendo en esa degradación, qué estructuras químicas salían de la degradación y a partir de ahí armar el rompecabezas hacia atrás y poder proponer el mecanismo de la reacción. Y aquí, bueno, en esta segunda figura es un infrarrojo, pero que tiene platina caliente y que permite hacer el infrarrojo en tiempo real calentando el polímero desde 50 a 600 grados centígrados. Entonces eso da una serie de curvas, ¿cierto? Yo le determino, por ejemplo, cada cuánto tiempo hacer una curva donde se observa qué grupos aparecen y qué grupos desaparecen en el rango en el que se está calentando el polímero. Entonces, con estas técnicas podría uno saber qué grupos químicos van apareciendo en cada momento de la reacción y asociar eso a un mecanismo de reacciones. Es como más o menos una labor de detective en este caso. Bueno, este ensayo lo hicimos en el laboratorio de NECH. Mandé las muestras a NECH para que me las corrieran porque pues era de lo poco que no había en el SICA donde yo hice el doctorado y pues lo tuve que conseguir por fuera. Y aquí está el interior del respirómetro que utilicé en Michigan State University. Básicamente, pues aquí el interior estaba, casi siempre que yo entraba, pues es un ensayo que hay que cuidar como un bebé, literalmente. Casi siempre que yo entraba estaba entre 56 y 60 grados centígrados. Entonces, uno, digamos que tiene que estar monitoreando 2 o 3 veces al día, en verano, en invierno, como sea, hay que ir al laboratorio a mirar los datos que están saliendo del equipo, porque a veces, por ejemplo, cada uno de estos frascos que se ven acá tienen una serie de mangueritas, ¿no? Esas mangueritas son las que permiten llevar, por ejemplo, el CO2 evolvente, alimentar el frasco de una atmósfera, digamos, de humedad, y llevar también el gas evolvente a las zonas de medición, donde se separan los gases, se determina la cantidad de CO2 que está saliendo de cada uno de los reactores, de los bioreactores. Cada uno de esos frascos son los bioreactores. Bueno, este ensayo, entonces ahí siempre había entre 55 y 60 grados centígrados y 50% de humedad, más o menos 5, casi siempre estaba por encima de 50% de humedad
Y cuando uno notaba que uno de los reactores no estaba arrojando datos, había que entrar y había que solucionar el problema, sustituir las mangueras, reconectar, etcétera. Entonces uno podía estar 10, 15, 20 minutos o más. Había que entrar y salir porque pues un ser humano no aguanta estar ahí una hora seguida. Era un trabajo bastante exigente desde lo físico, ¿no? Y bueno, por supuesto también desde lo intelectual, porque había que analizar todos esos datos, hacer los cálculos, todo eso. Entonces, bueno, se hizo con la norma STM de 5338, se utilizaron muestras de 8 gramos por reactor en compostas de 400 gramos que permanecían a 56 grados centígrados y 54% de humedad. Durante 140 días se hizo ese ensayo. Y bueno, aquí en este gráfico es más o menos el bioreactor, cómo recibe, por ejemplo, CO2, cómo recibe aire libre de CO2 y cómo se recoge el CO2 solvente para los diferentes sistemas de medición. Entonces, ese es el equipo con el que se mide la biodegradabilidad. Y da estos resultados. Da el CO2 solvente y da el porcentaje de mineralización. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Fíjense que, bueno, se tiene un blanco, se tiene celulosa, ¿cierto? La celulosa es como esa muestra, es como la referencia positiva. Yo sé que la celulosa sí se va a degradar, sí se va a biodegradar. Y bueno, tenía también el esterato de hierro, el esterato de manganeso, que eran los prooxidantes puros, y tenía las muestras de polímeros puros y formulaciones. Y bueno, básicamente, ¿qué se hace? Las muestras de los polímeros puros y formulaciones se les hace una determinación de contenido porcentual de cada uno de los elementos digamos, antes de ingresarlos a la cámara, se tiene que tener esos datos de cuál es el contenido porcentual de carbono, de hidrógeno, de otros grupos que existan. Va a haber más que todo carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces se mide eso previo al ensayo y con esos datos, básicamente se sabe cuánto carbono contiene cada uno de los polímeros o cada una de esas muestras. Adicionalmente, se tiene un bioreactor que tiene composta pura, sin nada más que la composición de la composta, o sea, no tiene ningún polímero, ningún aditivo, solo la composta. Y se mide el CO2 que produce la composta, pues porque la composta tiene microorganismos vivos que producen CO2 por sí solos, solo por estar vivos. Entonces es muy importante tener ese dato porque básicamente lo que se hace es medir el CO2 solvente de cada uno de los bioreactores, restarle el CO2 que produce la composta por sí misma y ver realmente cuánto del CO2 solvente se debe a la composta y cuánto se debe a la transformación del polímero en CO2. Entonces se hacen esos cálculos y se obtiene esta curva de porcentaje de mineralización y ese porcentaje de mineralización lo que quiere decir es qué porcentaje de los carbonos que inicialmente formaban parte del polímero se transformaron o fueron a través de la digestión convertidos en CO2. Entonces, bueno, estos fueron los desalentadores resultados de mi ensayo, ¿cierto? Nos está dando que el porcentaje de mineralización es 0 o por debajo de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los carbonos que formaba parte de ninguno de mis polímeros puros o formulados se transformó en CO2. Es decir, que el polímero en los 140 días que duró el ensayo, no fue biodegradable, no hubo ningún porcentaje de los carbonos que se transformaran en CO2. La norma pide para catalogar a un polímero de biodegradable que el tiempo que en un tiempo de 90 días, al menos el 80% de los carbonos se transformen en CO2. Una muestra de polímero que cumpla con eso se considera biodegradable. Evidentemente aquí eso no pasó. Esos valores por debajo de 0, recuerden que pues
Básicamente, esto es un cálculo, ¿no? Del CO2 que produce los bioreactores que tienen solo composta, ¿verdad? Ese valor se le resta a el CO2 que producen los bioreactores que tienen muestra. Y dado que pues puede haber ciertas diferencias, ¿cierto? O sea, si digamos que yo tengo en todos los bioreactores tengo 400 gramos de composta, pero pues yo estoy midiendo en 3 reactores el CO2 envolvente de la composta pura y esa composta no es la misma que está en los bioreactores donde está la muestra de polímero. Entonces ahí se generan esos datos por debajo de cero, pero simplemente es por la forma de calcular el porcentaje de mineralización y el hecho de que se está haciendo con los datos en tiempo real de cada uno de los bioreactores que están al interior de la cámara. Pero esto lo que quiere decir a ciencia cierta es que no hay biodegradación. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar con esto? Todos esos polímeros que están en el mercado, bolsas de basura, las bolsas del supermercado que tienen agentes prooxidantes, los vasos de cosechas que dicen biodegradable y todo aquel polímero comercial que dice biodegradable, si es un polietileno o un polipropileno o cualquier polímero convencional que no es biodegradable, no lo va a hacer biodegradable la presencia del prooxidante. Y eso está comprobado científicamente, no solamente en mi experimento, sino que el doctor Rafael Auras ha hecho pruebas sobre muchos polímeros comerciales que no son biodegradables y está totalmente demostrado y reportado en la literatura ya. Entonces, es un engaño que las bolsas del supermercado son biodegradables. Es un engaño que los vasos de cosecha son biodegradables porque esos vasos son polipropileno. Yo hice el infrarrojo y vi que esos vasos eran de polipropileno. Y se les ve el pico de la prooxidación, se ve el pico del carbonilo. Efectivamente se está dando la oxidación más rápido, pero no es cierto que sean biodegradables. ¿Sí? Entonces, hay que tener los ojos abiertos. Las soluciones que nos están vendiendo para la degradación de los polímeros no son ciertas. No es cierto que un polímero convencional en presencia de prooxidantes sea biodegradable y no es cierto que el PLA, si yo lo dejo en el relleno sanitario o en la arena o en el pasto, se va a biodegradar, porque el PLA es compostable. O sea, necesita 55 grados centígrados más o menos 5 y 50% de humedad más o menos 5. Si no, no se va a degradar, no se va a biodegradar, ¿ok? Entonces, pues les dejo eso para que reflexionen al respecto. ¿Qué afectaciones pueden darse en el medio ambiente debido a esto? Entonces, aquí tenemos 2 estudios, ¿cierto? Un estudio que es una tesis de una universidad en Chile, la Universidad de Chile, ¿cierto? Que es la evaluación de efectos de la contaminación con microplástico en el balance energético del recurso pesquero, donde ellos encuentran que hay en los estómagos de los peces microplásticos. Y este otro estudio, que es de Sarría Villa, Rodrigo Andrés y José Antonio Gallo Corredor, que se llama El gran problema ambiental de los residuos plásticos, microplásticos, que es un artículo de 2016, donde ellos muestran residuos que encontraron en lechos marinos. ¿Sí? Residuos plásticos que encontraron en lechos marinos. Y bueno, ¿a qué no adivinan? ¿A qué pensé yo o qué pienso yo cuando veo estos trabajos? Pues me acuerdo de mis polímeros hechos polvo en la cámara UV que todavía pesaban 20.000 gramos mol. Y resulta entonces que lo que estamos haciendo cuando introducimos agentes prooxidantes en los materiales poliméricos convencionales es que sí, efectivamente, estamos bajando la energía de activación, sí, efectivamente, se degradan más rápido, sí, efectivamente, se vuelven polvo y ya no se ven, pero están en el estómago de los peces, de las vacas, de los cerdos y nuestros, porque nosotros nos comemos todos esos animales.
¿sí? Entonces, todos nosotros ya debemos tener ahí nuestra dosis de microplásticos en nuestro organismo. Entonces, bueno, ¿qué fue primero? ¿Qué fue peor, el remedio o la enfermedad? Entonces, como reflexiones les dejo, ¿será que es posible que las soluciones relacionadas con la aceleración del proceso degradativo, como los aditivos prooxidantes, haya generado un problema mayor al que teníamos? Pues resulta que todo el mundo ha visto esas fotos de la isla de plásticos, que no sé la verdad si sea cierta o no. Yo, pues, bueno, supongamos, si no existe esa isla, de todas maneras sí hay plásticos en el lecho marino, en el mar, en la arena, en todas partes. Fotos que sí, esas son innegables de animales que aparecen con pedazos de plástico en su cuerpo, que muchas veces les hacen daño. Bueno, teníamos eso, un plástico, una bolsa, un pedazo de envase en el lecho marino o en la superficie del agua, que la veíamos y la podíamos sacar. Y lo que tenemos ahora es el mismo plástico con un peso molecular muy parecido, que está hecho polvo, que se comen los animales, que está en la tierra, que está en la arena, que está en el agua y que todavía no sabemos a ciencia cierta hasta dónde puede llegar el daño, no solo ambiental, sino en la salud de animales, plantas y seres humanos que estamos expuestos a eso. Entonces, ¿qué problema era peor? La segunda reflexión es, bueno, ¿son los polímeros biodegradables compostables una solución factible en Colombia en las condiciones actuales? Pues yo considero que es difícil porque yo no tengo nada en contra del PLA. Si se tuviera en Colombia o si las empresas que están promocionando el uso de PLA tuvieran claro, tal vez lo tienen claro, pero si se pusieran la mano en el corazón en el considere, como dicen las abuelas, y dijeran, bueno, vamos a hacer esto bien, tendrían que considerar varias cosas. Uno, ¿cómo es la logística de la recolección de ese polímero postconsumo? ¿Cómo la van a hacer? ¿Cómo van a decirle a las personas que coloquen todos esos desechos de ese polímero en un lugar, que los lleven a un centro de acopio, que, no sé, les paguen algo por recuperar ese material? Eso primero. Segundo, la cultura ciudadana. ¿Cómo vas a hacer que efectivamente las personas se sientan interesadas y hagan ese esfuerzo adicional para ayudar a la copia del material? Y tres, ¿tienen las plantas para hacer el compostaje industrial? Y efectivamente cerrar el ciclo de ese polímero. Nada de eso lo están ofreciendo, ni de eso están hablando las empresas que están ofreciendo el PLA como la solución al problema. Y pues eso va acompañado de las regulaciones, leyes y normas que debería haber en el Estado colombiano para la sustitución de polímeros convencionales por polímeros biodegradables, porque también tenemos otro problema por vencer, y es que los polímeros biodegradables valen 3, 4, 5, 10 veces más que los polímeros convencionales. Ningún cristiano va por sí solo, sin que lo obliguen, pagar 10 veces más por algo solamente porque ayuda al medio ambiente. Lamentablemente no es así. O de pronto un porcentaje de personas lo haría, pero otro no. Entonces, si no hay una normativa que obligue a todos los sectores de la sociedad a pensar en el medio ambiente y privilegiar el uso de polímeros biodegradables, pues ese problema difícilmente se va a solucionar. Entonces, como conclusiones, pues la degradación y la biodegradación de materiales poliméricos no significan exactamente lo mismo, ya lo vimos. Un polímero puede degradarse rápidamente y no ser biodegradable. Le pasó a mis muestras en la cámara UV. Es necesario realizar más investigación en torno a la degradación y biodegradación de materiales poliméricos,
con la finalidad de encontrar soluciones reales y viables. ¿Sí? Porque por ahí hay otros videos, ¿no? Súper famosos y toda la gente, mejor dicho, se pone en estado zen cada vez que ven un video donde una persona tiene una burbuja de un polímero que contiene agua y se lo come. Sí, eso es polialcohol vinílico. Polialcohol vinílico es soluble en agua. ¿Qué va a pasar si yo lleno el mar de polialcohol vinílico? ¿Vamos a tener una sopa de polialcohol vinílico? Porque el polímero no se va a degradar ni se va a desaparecer, va a seguir siendo una cadena larga y entre más coloque yo envases y productos, objetos hechos de polialcohol vinílico en los lechos marinos, en los ríos, en los lagos, ¿qué va a pasar? Pues es una solución de una concentración alta de este polímero. ¿Y eso qué es? Eso es un líquido de alta viscosidad que ya no va a ser agua, sino que va a ser agua contaminada. Entonces, esa bolita llena de agua tampoco es la solución. ¿Sí? Entonces, cuando vean ese tipo de cosas, por favor, abran bien los ojos, reflexionen acerca del asunto, porque el problema de esto es que si nosotros comenzamos a pensar que ya solucionamos el problema, dejamos de trabajar en la solución. Y yo pienso que sí podemos tener una solución, pero que requiere más investigación, que requiere más responsabilidad, que requiere reglamentación, que requiere mucha investigación otra vez, mucha investigación. Nos falta mucha investigación, pero si nosotros decimos, no, ya los polímeros son biodegradables, les pusimos agente oxo y ya tenemos el vaso de cosechas degradable, ya las bolsas del supermercado son degradables y ya podemos tener agua empacada en un polímero degradable. Y nada de eso es cierto. Y entonces dejamos de trabajar en el asunto que debemos seguir trabajando, que es la investigación para obtener los materiales que realmente solucionen los problemas. En la actualidad no estamos preparados en Colombia para el uso de polímeros biodegradables compostables. Es mi humilde opinión, mi conclusión como profesional en el tema. Y la otra cosa es que es posible que las soluciones propuestas y empleadas en la actualidad no sean las más idóneas. Eso es como lo que yo les quería compartir al respecto. Muchas gracias por atenderme. Y bueno, no sé si el profe tenga más preguntas. Pues no, muchas gracias, profesora. Sí tengo un par de preguntitas más, aprovechando que usted está acá. Viendo su presentación, me causó curiosidad que sus experimentos duraban como 150 días. Sí. Entonces yo le quería preguntar cuánto duró usted haciendo su doctorado, porque ¿cuántos experimentos hizo? Uy, no. Bueno, el doctorado duró 5 años. Desde enero de 2012 a octubre de 2016 sustenté la tesis de doctorado. Para la parte de la cinética, hice como, ya no recuerdo porque pues esos experimentos de cinética en el TGA se tenían que hacer por duplicado y triplicado. Y eran 12 formulaciones, 3 blancos, o sea, 15 polímeros que tenía que someter a 3 velocidades de calentamiento diferentes por duplicado. Entonces ahí puedes echar una cuenta de cuántos cientos de ensayos de TGA hice. DSC también fueron como, no sé, ciento y pico, 180 DSCs. En el caso de ensayos de tensión, pues la cantidad de probetas que rompí, cada formulación en cada condición de experimentación, o sea, en cada tiempo, requería 5 probetas. Y eso fue solo en la primera etapa. Bueno, en la primera etapa de la cinética fue un año de cinética. Después en la degradación, otro año. Después todos los ensayos para proponer el mecanismo, pues los mandé a hacer, porque pues como les comentaba, el equipo no estaba en el SICA, era el TGA gases masas, entonces pues eso lo mandé a hacer en otro laboratorio.
Y la estancia en Michigan State University fue un semestre. Entonces, bueno, eso fueron 5 años y fueron muchos DSCs, TGAs, infrarrojos, ensayos de tensión, cantidad de trabajo experimental impresionante. Ya, sí, me imagino. Se ve que trabajó mucho en eso. Bueno, y una última pregunta, profesora. Yo sé que usted tiene un curso en la Nacional que es sobre materiales poliméricos. Sí. Y, pues yo no sé, de pronto alguien esté interesado de los muchachos en algún momento en ingresar a ese curso. ¿Se podría? Y digamos, ¿qué es lo que ven en ese curso? Si ellos podrían, si alguien está interesado en algún momento, ¿podría hacerlo? ¿Podría ver su curso? El curso es un curso electivo de pregrado que pues no, en este momento no tiene requisitos. De hecho, se me han matriculado estudiantes de segundo semestre en el curso. Es un curso que, digamos, teóricamente tiene sus complejidades. Sin embargo, pues he logrado que incluso esos estudiantes con bases todavía no tan sólidas logren aprobar el curso, logren comprender el contenido y aprobar el curso. Sin embargo, bueno, sí, es un curso que tiene, como le decía, complejidades. ¿Qué se ve en el curso? En el curso se ve una primera parte de relación estructura-propiedades y después se empieza a ver, bueno, se ve reología, introducción a la reología para poderle dar paso a procesos de manufactura y se ven los procesos de manufactura más usados para materiales poliméricos, que son inyección, extrusión, termoformado, rotomoldeo. Usualmente, pues no en esta época de pandemia, pero usualmente tenemos unas 4 prácticas de laboratorio y una visita o 2 a empresas. Y bueno, parciales, exposiciones y tareas, es el sistema de evaluación. Pues yo he tenido estudiantes de ingeniería química, de química, de diseño industrial, hasta de artes. Una vez tuve un estudiante. Creo que, o sea, sí lo pueden ver, sí lo pueden ver. Lo importante es que hagan pues sus procedimientos, los procedimientos internos de la universidad para que puedan inscribirlo como un curso electivo y efectivamente se refleje en su historial académico, ¿no? Son más que todo trámites administrativos, pero pues sí existe toda la posibilidad de verlo, el curso. Bueno, doctora, pues no, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Mm, pues desgraciadamente no la podemos tener en vivo y en directo para que los muchachos le hicieran preguntas, pues por situaciones laborales suyas, pero yo creo que pues esta exposición pues les va a ser de bastante ayuda a ellos para, sobre todo para entender y para poder aterrizar un poquito muchas cosas que hemos venido viendo durante todo el curso y que pues que ellos vean que todo esto sí realmente tiene una aplicación. Creo que la exposición suya ha sido muy interesante para ver esto. Entonces pues le agradezco y no, pues ojalá algún día la podamos tener en vivo en directo con otro grupo. Bueno, profe, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir algo de esto pues, con sus estudiantes. Pienso que cuando uno tiene algún conocimiento es una responsabilidad transmitirlo y en este caso me parece una responsabilidad muy grande para crear conciencia acerca del uso de los materiales poliméricos y de las necesidades que hay en cuanto a investigación y desarrollo de estos materiales. Y la idea no es ponernos una venda en los ojos y decir que todo es bonito, ¿sí? Lo importante, lo primero es reconocer que no todo está tan bonito, porque si no, nosotros no podemos empezar a trabajar en la solución si pensamos que todo está bonito. Y bueno, con mucho gusto, cuando lo requieran los estudiantes, pueden contactarme para preguntas o el profesor si en algún momento quiere alguna otra charla. Yo, pues, con toda humildad, como les decía, esto es lo único que yo he estudiado en mi vida, no sé nada más
Y dentro de esto es poco lo que sé, pero espero que ese poquito pueda ser de utilidad para alguien o para algo. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. gracias. Chao, profe.